Empecemos desde el principio entendiendo bien qué es una VPC de MuleSoft y sobre todo por qué necesitamos una o quizás varias VPCs en nuestra arquitectura de red. Cuando utilizamos Cloud Hub como la infraestructura donde desplegar nuestras aplicaciones de Mule, es decir, utilizamos la infraestructura de MuleSoft para alojar nuestra aplicación, esta aplicación se despliega en una o varias instancias del runtime de Mule, lo que conocemos como workers. Nuestra aplicación en Cloud Hub se despliega en uno o varios workers. Nuestro runtime plane en Cloud Hub se apoya en infraestructura de Amazon, AWS, por lo que en realidad un worker no es otra cosa que una instancia EC2 o máquina virtual de Amazon. Y sobre esta máquina virtual, Cloud Hub, de manera automática y transparente, coloca un sistema operativo, la máquina virtual de Java, el runtime de Mule y nuestra aplicación. En infraestructura Cloud Hub, la aplicación se colocará detrás de un balanceador de carga, lo que conocemos como Shared Load Balancer, compartido por todos los clientes de MuleSoft en una misma región, y además se generarán un par de registros DNS públicos como los que veis aquí. Uno para acceder mediante el balanceador de carga y otro para acceder al worker directamente. Para publicar una aplicación en Cloud Hub no es estrictamente necesario tener creada una VPC. Si no hay ninguna VPC en nuestra suscripción de Anypoint, las aplicaciones vienen desplegadas en lo que conocemos como Global Shared Worker Cloud, es decir, dentro de nuestro tenant, pero no dentro de una red privada nuestra a la que tengamos acceso. Por tanto, como veis, no necesitamos obligatoriamente una VPC para publicar nuestras aplicaciones. Por ejemplo, si lo único que queremos es publicar una serie de APIs y exponerlas públicamente, con este modelo nos bastaría. Pero como veremos a continuación, en muchas otras ocasiones este modelo es insuficiente y necesitaremos de una VPC. Definamos, por tanto, qué es una VPC. Una VPC en MuleSoft o Virtual Private Cloud es una subred o segmento de red privado que podemos crear y alojar en nuestra suscripción de Cloud Hub y donde podemos alojar nuestros workers. El concepto, para los que vengáis del mundo Amazon, es muy similar al de una VPC de Amazon. De hecho, por debajo de cada VPC de Mule tendremos una VPC de Amazon. Por tanto, cada VPC de Mule que creemos se definirá en el ámbito de una región de Amazon. Nuestra infraestructura Cloud Hub se distribuye a lo largo de 12 zonas de Amazon, por lo que nuestra VPC la podremos definir no en cualquier región de Amazon, pero sí en cualquiera de esas 12 regiones en las que está disponible MuleSoft. Esto quiere decir, siguiendo el modelo de Amazon, que cada VPC desplegada en una región está disponible en todas las availability zones de esa región. Sabéis que Amazon distribuye globalmente su infraestructura en regiones y dentro de cada región tenemos distintas zonas de disponibilidad o availability zones. Esto es utilizado por nuestra infraestructura de Cloud Hub para dotar de tolerancia a fallos a nuestros workers. Cuando desplegamos una aplicación en más de un worker, por debajo y automáticamente, Cloud Hub desplegará los workers de una misma aplicación en distintas availability zones, de manera que ante la caída de una zona de disponibilidad o availability zone, nuestra aplicación seguirá funcionando sin parada de servicio con los workers en otras availability zones. Como decíamos, al crear una VPC tendremos un segmento de red nuestro en Cloud Hub, es decir, un espacio de direcciones IP privadas que podemos utilizar como si fuese una subred de nuestra red global. Dispondremos, por tanto, de un bloque de direcciones IP privadas para nuestros workers. Cada VPC que creemos dispondrá también de su propio firewall para securizar el acceso a los workers o aplicaciones dentro de nuestras VPCs. Y por último, con la creación de una VPC en Cloud Hub, tendremos la posibilidad de conectar dicha VPC con nuestro propio data center, ya sea que esté on-prem, en nuestras propias instalaciones o en nuestro proveedor cloud de infraestructura, como Azure, Google Cloud o Amazon, por citar los más conocidos. Podemos crear tantas VPCs como queramos, con rangos de IPs más o menos grandes, en distintas regiones, con distintas reglas de firewall. Luego podremos crear, además, dentro de nuestras VPCs, balanceadores de carga dedicados. Todo esto está muy bien, pero
¿Cuándo y por qué realmente necesito una VPC? ¿Qué requerimientos deben de darse para crear una VPC? Y en el caso que necesitamos crear VPCs, ¿nos basta solo con una o necesitamos varias? ¿Y por qué necesitamos varias? Ahora que ya hemos visto que técnicamente qué es una VPC, vamos a ir respondiendo a todas estas preguntas. En primer lugar, ¿cuándo necesitamos una VPC? ¿Qué circunstancias o requerimientos técnicos nos hacen necesitar una VPC de Mule? Bueno, por lo general, aunque seguramente habrá más casos, los principales casos de uso o motivos por los que necesitamos una VPC en Mule son los siguientes. En primer lugar, conectividad a nuestro data center. En segundo lugar, aislamiento, segregación de tráfico para nuestras aplicaciones o grupos de aplicaciones. Y en tercer lugar, y estos son todos los casos en los cuales necesitamos un balanceador de carga dedicado, tenemos el uso de dominios custom para nuestras aplicaciones, el uso de certificados custom para dichas aplicaciones y autenticación mutua mediante certificados o mutual TLS. Vamos a ver cada uno de estos en más profundidad. En primer lugar, la conectividad a nuestro data center. Veíamos hace unos segundos que tener una VPC nos da la posibilidad de conectar nuestros workers a nuestro data center. Y así es. Si las aplicaciones o APIs que iremos desplegando en CloudFab necesitan acceder a recursos dentro de nuestra red privada, entonces la única manera de hacerlo es alojar estos workers dentro de una VPC y conectar dicha VPC a nuestro data center. Como sabéis, hay varios métodos soportados en MuleSoft para conectarnos a nuestro data center. Podemos crear un túnel IPsec, es decir, una conexión VPN site-to-site tradicional. Podemos también, si nuestro data center está alojado en infraestructura de Amazon, crear un VPC peering entre la VPC de Mule y nuestra VPC en Amazon. Y además, si nuestro data center está alojado en Amazon y disponemos de un Direct Connect Location, también podríamos conectar esta VPC de Mule a vuestro Direct Connect Location. Por tanto, y en resumen, si necesitamos conectar nuestras aplicaciones en CloudFab a nuestro data center, necesitamos una VPC. No es posible crear ninguna de estas conexiones sin una VPC creada a priori. En segundo lugar, otro motivo para crear nuestras VPCs en Mule es el aislamiento a nivel de red de nuestras aplicaciones. Veíamos antes que, aunque no tengamos una VPC, yo podría publicar aplicaciones en CloudFab y que en según qué casos, si necesitase exponer una serie de APIs públicamente, ni siquiera me haría falta una VPC. Pero hay muchos otros casos en los que no nos interesa hacer visibles nuestras aplicaciones a todo el mundo. Hay casos en los que necesitamos controlar quién accede a nuestras aplicaciones. La seguridad de nuestras aplicaciones se puede aplicar a varios niveles. En lo que nos ocupa ahora, en este vídeo, a nivel de red, de VPCs es lo que conocemos como seguridad perimetral. Esto es el control del tráfico de red entrante y saliente de nuestras aplicaciones. Y esto es una de las cosas que conseguimos con una VPC y con el firewall de dicha VPC. Una VPC nos permite agrupar en un segmento de red privado nuestras aplicaciones o grupos de aplicaciones y aplicar reglas de firewall para controlar desde qué otras redes se puede o no acceder a nuestras aplicaciones. Esto será todavía más importante si dicha VPC, como explicábamos antes, la conectamos a nuestro data center mediante una VPN, por ejemplo, porque es un punto de entrada a nuestra red global. Aquí, en este ejemplo, como veis, mediante una VPC y su firewall, somos capaces de aislar todas nuestras aplicaciones de tal manera que solo permitimos el tráfico interno entre aplicaciones dentro de la VPC y desde el exterior, mediante un balanceador de carga dedicado, solo hay un único punto de acceso controlado. Cuando hablamos de aislar aplicaciones, hablamos normalmente de aislarlas de Internet o de otras subredes, pero también de aislar aplicaciones de otras aplicaciones o grupos de aplicaciones. Es decir, de la necesidad de tener distintos grupos de aplicaciones aislados entre ellos. Esto es lo que conocemos como segmentación de tráfico entre nuestras aplicaciones, o mejor dicho, entre entornos, porque al final, en terminología MuleSoft, los entornos son eso, agrupaciones lógicas de aplicaciones.
Y como sabéis, una de las recomendaciones que siempre hacemos es separar el tráfico entre entornos productivos y no productivos, por la sencilla razón de evitar de tener cualquier aplicación de test o de desarrollo con acceso a datos de producción y viceversa. Esto lo conseguimos mediante la creación de distintas VPCs y la asociación de estos entornos a distintas VPCs. Aquí tenemos que entender una VPC como una subred, por lo que asociar un entorno a una u otra VPC quiere decir publicar nuestras aplicaciones en una u otra subred. Dos entornos en VPCs distintas estarán separados tanto a nivel lógico por entornos como a nivel de red. Por último, otra de las razones por las que necesitamos un VPC son todos esos casos por los que necesitamos tener un balanceador de carga dedicado o Dedicated Load Balancer. Tenéis que tener presente que un DLB es un recurso de red definido a nivel de VPC, es decir, un DLB pertenece a una VPC y solo a una. No podemos tener un DLB en dos VPCs. El DLB se define internamente, dentro de la VPC. Por tanto, si necesitamos un Dedicated Load Balancer, necesitamos una VPC. Primero crearemos la VPC y después los Dedicated Load Balancers dentro de esa VPC, por ese orden. ¿Cuándo necesitamos un DLB? Bueno, aquí tenéis los principales casos de uso para un DLB. En primer lugar, cuando queremos usar nuestro propio nombre de dominio para nuestras aplicaciones. Como sabéis, en CloudHub todas las aplicaciones se publican bajo el dominio cloudhub.io, pero si necesitamos publicarlas en nuestro propio dominio, como veis aquí, un dominio del tipo api.yourdomain.com, entonces necesitaríamos un DLB. Si además necesitamos usar HTTPS, deberemos crear un certificado asociado a nuestro nombre de dominio, y dicho certificado no podemos alojarlo en el balanceador compartido de MuleSoft. Necesitamos tener nuestro propio load balancer. Otro caso de uso para un DLB es la autenticación mutua mediante certificados o Mutual TLS. Por ejemplo, si para el acceso entre Salesforce y nuestras aplicaciones en Mule queremos utilizar MTLS, necesitamos un Dedicated Load Balancer. Otro caso de uso interesante, en la línea de lo que comentábamos antes de segregación de tráfico, es cuando queremos separar el tráfico exterior que llega a nuestras aplicaciones del tráfico interior entre nuestras aplicaciones. Por ejemplo, el tráfico interior entre aplicaciones de la capa Process y aplicaciones de la capa System. Esto lo podemos hacer mediante un par de Dedicated Load Balancers. Y por último, cuando el volumen entrante en nuestras aplicaciones de experiencia, por ejemplo, sea muy alto, o al menos tan alto que alcancemos los límites del balanceador de carga compartido, entonces en ese caso necesitaremos un Dedicated Load Balancer para soportar tales volúmenes de tráfico y hacerlo además de un modo escalable.